Un saludo, apreciados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. En esta semana nosotros hablaremos acerca del enlace químico. La destreza que vamos a desarrollar es explicar las características del enlace químico clasificándolo en iónico, metálico y covalente, y comprender su fuerza partiendo del análisis de la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones en los enlaces químicos. La importancia de la destreza radica en que permite comprender cómo los compuestos iónicos y covalentes se forman y se comportan a partir de la transferencia o el compartimiento de electrones, lo que ayuda a explicar fenómenos cotidianos como la solubilidad de la sal, la dureza de ciertos materiales o la conductibilidad eléctrica. Este conocimiento desarrolla la capacidad de clasificar y analizar con criterio científico, fortaleciendo el pensamiento crítico para tomar decisiones fundamentadas. Al mismo tiempo, se conecta con la educación socioemocional, ya que así como los átomos pueden compartir o ceder electrones para generar estabilidad, las personas también pueden practicar la cooperación, la solidaridad y el respeto para mantener relaciones equilibradas. De esta forma, la ciencia se vincula con los valores humanos, mostrando que tanto en la naturaleza como en la vida social, la capacidad de compartir, ceder o unir esfuerzos es clave para construir bienestar común y un entorno más justo y armonioso. Cuando la unión entre dos átomos lleva a una situación de mínima energía, haciendo que dicha unión persiste en el tiempo a nivel microscópico, estamos hablando de que se ha formado un enlace químico. Aquí observamos esta imagen. Cada una representa a un átomo, pero estos átomos están uniéndose a través de sus electrones de valencia, que son aquellos que les sirven para unir a los átomos y para formar un compuesto. Entonces aquí se puede dar cuenta que el enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar diferentes compuestos. Si no hubiese esta fuerza que uniese a los átomos, en la naturaleza no existirían un sinnúmero de compuestos químicos. Gracias a este enlace químico lo hay. El enlace químico. ¿Cómo se produce el enlace químico? Se produce porque los átomos adquieren más estabilidad. Esto significa que cuando se enlazan, ellos liberan energía. Observemos aquí una parejita, ¿sí? Un hombre y una mujer. Ellos van a unirse y van a formar una pareja, se van a enlazar. Y el momento que se unen también desprenden mucho amor, desprenden mucha energía. Acá en esta siguiente imagen nos damos cuenta que se une un elemento o un objeto A con un B. Van a formar ellos un compuesto denominado AB, pero al momento que ellos se unen para formar el compuesto, liberan gran cantidad de energía. El enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? Es una fuerza eléctrica o magnética que une a los átomos. Cuando hablamos de magnética, imaginémonos como el imán. Es una fuerza que imanta a los átomos, pero los átomos son imantados ¿por quiénes? Por los electrones de valencia, que son aquellos que sirven para unir a los átomos. Al unir a los átomos, desprende gran cantidad de energía. El enlace químico es un proceso químico que se forman por los electrones de los átomos denominados electrones de valencia. El enlace químico puede ser o se clasifica en iónico, covalente y metálico. ¿Sí? Continuemos. ¿Cómo se produce un enlace iónico? Se produce entre elementos de los grupos 1A
y 2A con los de los grupos 6A y 7A, a excepción del berilio. Es decir, el enlace iónico es aquel que se produce cuando se unen los metales con los no metales. Es por ello que en los grupos 1A y 2A se encuentran los metales y en los grupos 6A y 7A se encuentran los no metales. El enlace iónico es aquel que se forma cuando se une un átomo de un metal con un átomo de un no metal. Ellos presentan estructura cristalina, tienen un elevado punto de fusión, son electrolitos y en cantidades son menores que los covalentes, es decir, que los compuestos formados por enlace iónico, el número de compuestos es más reducido que aquellos compuestos formados por enlace covalentes. El enlace iónico involucra tres tipos de energía. Pérdida de electrones por parte del un átomo. Por ejemplo, aquí, el sodio es un metal, se combina con el cloro, que es un no metal. Estos dos átomos se combinan para formar una molécula denominada cloruro de sodio. ¿Qué pasa aquí? Hay pérdida de electrones por parte de un átomo. El último o el único electrón de valencia que tiene el sodio lo cede al cloro para que el cloro complete la regla del octeto y adquiera estabilidad. El sodio, al ceder este electrón, él en la capa anterior tiene 8 electrones y 8 electrones acá, entonces adquieren estabilidad. Pero el sodio, al perder el electrón, adquiere carga positiva y el cloro, al ganar el electrón, adquiere carga negativa. A esto se refiere este cuadrito de aquí. El enlace iónico involucra tres tipos de energía. Primero, pérdida de electrones por un átomo. ¿Quién pierde? El sodio. Dos, ganancia de electrones por parte del otro átomo. Y tres, atracción entre carga positiva y carga negativa. El sodio, al perder el electrón, adquiere carga más uno porque perdió un electrón. El cloro, al ganar el electrón, adquiere carga menos uno porque gana un electrón. Muy bien. Entonces no nos olvidemos nunca que el enlace iónico es aquel que se produce cuando se une un metal con un no metal. Para poder nosotros identificar a esta clase de enlace, es muy importante conocer cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Ejemplo, enlazar el sodio con el cloro. El sodio tiene 11 electrones de valencia y el cloro tiene 17, perdón, 11 electrones en total tiene el sodio y el cloro tiene 17 electrones en total. Muy bien, aquí tenemos el sodio, tiene 11 electrones en total, pero en la última capa tiene un solo electrón. En cambio, el cloro tiene 17 en total, pero en la última capa tiene únicamente 7. ¿Qué hace? ¿Qué pasa aquí? El sodio le cede el electrón al cloro. Al ceder el cloro adquiere ya 8 electrones y el momento que el sodio le cede, pierde esa capa o nivel de energía y le queda la anterior, que en la anterior ya tiene 8 electrones. Observemos 8 electrones y 8 electrones. Es decir, cuando ya adquirieron 8 electrones, se volvieron ya estables. Muy bien, esta reacción química produjo un compuesto denominado cloruro de sodio o sal común, que comúnmente la conocemos. Otro ejemplo, el cesio se une con el flúor. El cesio es un metal y el flúor es un no metal. Asimismo, el cesio cede su electrón al flúor y al ceder adquiere carga positiva y el flúor, al ganar, adquiere carga negativa y formamos el fluoruro de sodio. Muy bien. El fluoruro de cesio, perdón. Aquí vamos a trabajar o formar el fluoruro de sodio. El sodio cede su electrón de valencia al flúor para que el flúor adquiera 8 electrones. Al ceder el sodio adquiere carga positiva y el flúor adquiere carga negativa. Y aquí formamos el fluoruro de sodio. Para formar el óxido de dipotasio se unen dos potasios. Recordemos que el potasio es un metal que en su último nivel tiene un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Al combinar dos átomos de potasio con un átomo de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a formar un compuesto, un óxido. ¿Cómo se enlazan? Los potasios ceden su electrón al oxígeno,
para que el oxígeno adquiera 8 electrones. Anteriormente el oxígeno tenía 6, pero al recibir los dos del uno de cada potasio adquiere 8. Y el potasio anteriormente también va a adquirir sus 8 electrones cada uno y con eso se vuelven ya estables y forma el compuesto denominado óxido de potasio o de dipotasio. Muy bien. Hasta aquí hemos visto cómo se produce el enlace iónico. No nos olvidemos que es aquel que se forma cuando se une un metal con un no metal. Ahora vamos a ver cómo se produce el enlace covalente, ¿sí? Además, no olvidemos que el número de compuestos que se forman mediante un enlace iónico es menor al número de compuestos formados mediante un enlace covalente. Muy bien. Vamos ahora a iniciar el estudio para ver cómo se forma o cómo se produce el enlace covalente. Se produce cuando se unen dos o más átomos no metálicos, ya sea del mismo elemento o de diferente elemento o entre un no metal y el hidrógeno. Aquí los átomos se unen compartiendo electrones en su último orbital atómico. Es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. ¿Cuál es la diferencia entre enlace iónico y covalente? Hasta aquí, que el iónico se formaba cuando se une un metal con un no metal. En cambio, el covalente se forma cuando se unen dos no metales, dos átomos no metálicos, o también cuando se une un no metal con el hidrógeno. En el enlace iónico, el metal cedía el electrón al no metal. En cambio, aquí en los covalentes comparten los electrones. Aquí ni ceden ni ganan electrones, sino más bien los electrones son compartidos. Por eso dice aquí en la última parte, es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos formando una molécula, ¿sí? Lo hacen aquí, los electrones los comparten. Por ejemplo, aquí formemos una molécula de dinitrógeno o molécula de nitrógeno. ¿Sí? ¿Por qué digo de nitrógeno? Porque hay dos átomos de nitrógeno, N2. Muy bien. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia en su último nivel. Entonces dibujamos aquí, este puntito corresponde a un nitrógeno y este de acá a otro nitrógeno. Alrededor de cada nitrógeno yo voy a dibujar 5 puntitos. 3 y 2 son 5 para el primero. Y para este otro átomo de nitrógeno tengo estos 3 y estos 2. Recordemos que ellos tienen que ser estables. Para formar el compuesto tienen que adquirir estabilidad. Y en este caso, ¿cómo lo hacen? Lo hacen compartiendo los electrones. Es decir, si usted cuenta los electrones que están dentro de este óvalo, son 8, ¿verdad? 2, 4, 6 y 8 que le sirven para este átomo de nitrógeno. Pero si usted cuenta a los que están dentro de este otro óvalo, también van a ser 8, ¿verdad? 3, 6 y 2, 8. Esto significa que los compuestos formados por enlace covalente son aquellos que se caracterizan porque comparten electrones para adquirir su estabilidad, es decir, para adquirir 8 electrones en su último nivel. Muy bien. Aquí nos encontramos con la molécula de agua. Recordemos que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces dibujamos aquí al átomo de oxígeno y a los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno tienen un electrón de valencia. Aquí está dibujado con un puntito gris. El átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Pregunto a ustedes, si tiene 6 el átomo de oxígeno para adquirir la regla del octeto o estabilidad o 8 electrones, ¿cuántos le faltan? Le faltan 2, ¿verdad? Esos 2 les va a recibir o los va a compartir aquí con el hidrógeno. Es decir, este hidrógeno, este se viene acá un poquito más cerca y este un poquito más cerca, ¿sí? Entonces forman esto de acá. Observemos aquí, en este lado de aquí está el un electrón del hidrógeno y el otro electrón del oxígeno. Igual acá. Si usted contabiliza en esta circunferencia o en este nivel del oxígeno, cuenta que hay 8 electrones, ¿sí? Muy bien. Pero usted dirá, ¿el hidrógeno también adquirirá la estabilidad de 8? No.
Es un elemento que se puede decir que es el más pobre en electrones de valencia o en electrones en total. El hidrógeno en total tiene un solo electrón y este solo electrón se va a convertir en el electrón de valencia. Es por ello que él nunca va a adquirir 8 electrones, ¿sí? Muy bien, entonces miren, este es un enlace covalente, este es un enlace covalente que sirve, el enlace covalente sirve para compartir los electrones de valencia. Le sirven tanto para él como para el oxígeno, tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. Muy bien. Vamos a describir cómo se forma el enlace covalente en la molécula de dióxido de carbono o gas carbónico. El gas carbónico está formado por un carbono y dos oxígenos. Aquí en el centro lo vamos a dibujar al carbono y a los lados a cada oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Para este primero, 2, 4 y estos dos de aquí que son 6. Para el de acá igual, 2, 4 y 6. En el centro, nosotros vamos a dibujar al átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Y cuáles son? Son estos de aquí. 2 y 2, 4. Muy bien. Este átomo de carbono se une con los dos átomos de oxígeno a través del enlace covalente que es el de compartir. Entonces, al compartir, cada uno de ellos va a adquirir 8 electrones de valencia y con ello adquiere la regla del octeto y la estabilidad. Vamos a contar ahora sí, dentro de cada óvalo cuántos hay. Para este átomo de oxígeno primero, sigamos la linecita y contemos dentro de ellos cuántos hay. ¿Verdad que hay 8? ¿Sí? 2, 4, 6, 8. Vamos con este de acá, con el otro oxígeno del otro extremo también hay 8. 2, 4, 6 y 8 dentro de este óvalo. Ahora quedémonos con el carbono. El carbono también tenía 4 anteriormente, pero como va a compartir los dos de acá y los dos de acá, se hacen 8. Y así también adquirieron su estabilidad. Muy bien. Vamos a estudiar al enlace covalente metálico. El enlace covalente metálico es muy fácil porque es aquel que se forma por átomos del mismo elemento metálico, por un sinnúmero de átomos del mismo elemento metálico. Observemos que aquí tenemos nosotros o nos encontramos frente a una lámina de cobre. El cobre es un metal que se caracteriza por tener electrones de valencia, 2 electrones de valencia. Observemos aquí cada cobre con sus electrones de valencia. Los que están de color amarillo son los electrones de valencia del cobre y estos están formando una red. Y esta red formada con los electrones de valencia es como que les imantan a todos los átomos y forman una red cristalina, en este caso que es del metal denominado cobre. Muy bien. Los enlaces metálicos son la base del mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En este enlace, los electrones de valencia de cada átomo abandonan su órbita y se unen con electrones de otros átomos del mismo elemento y forman una nube electrónica misma que alcanza márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad que son típicas de todos los metales. Por ejemplo, aquí vamos a observar al aluminio. Recordemos que el aluminio es un elemento metálico. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Alrededor de cada aluminio, nosotros tenemos 3 electrones de valencia. De este átomo de aluminio tenemos uno, 2 y 3. De este otro átomo de aluminio, uno, 2 y 3. Si aquí hubiese más átomos de aluminio, los siguen formando, se siguen uniendo y siguen formando la lámina de aluminio. Y estos electrones de valencia forman la nube de electrones. Muy bien. Aquí tenemos la plata. La plata se caracteriza porque tiene un electrón de valencia. Unimos miles de átomos de plata y se obtiene una lámina de plata. El zinc. El zinc se caracteriza porque tiene 2 electrones de valencia. Esos electrones de valencia se unen y se imantan y unen a los átomos dándole resistencia, solidez y formando esta estructura
que es del metal denominado zinc. Aquí tenemos el hierro. El hierro tiene dos electrones de valencia. Este átomo de hierro aquí de igual forma se unen un sinnúmero de átomos de hierro y forman esta estructura cristalina sólida y compacta que le da solidez y consistencia, que es el hierro. Muy bien, observemos los siguientes ejemplos e identifiquemos a qué clase de enlace químico pertenece cada uno. Para ello es muy importante recordar un poquito cómo se formaba el enlace iónico, cómo se formaba el enlace covalente y cómo se formaba el enlace metálico. Recordemos que para formar el enlace iónico se une un metal y un no metal. Los metales pierden electrones y los no metales ganan electrones. Al perder el metal, el electrón adquiere carga positiva y al ganar el no metal, un electrón adquiere carga negativa. Por ejemplo, aquí se une el litio y el flor. El litio es metal y el flor es no metal. El litio, como es tan generoso, le cede su electrón al flor para que él complete 8 electrones y se forme el fluoruro de litio. Muy bien. El enlace covalente es aquel que se forma por la unión de átomos no metálicos o por la unión también de un no metal con el hidrógeno. La diferencia es que aquí van a compartir los electrones, ¿verdad? Muy bien, la molécula de dicloro o cloro 2. Aquí dibujo un átomo de cloro y acá otro átomo de cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia, es decir, 7 puntitos en su último nivel. ¿Cuántos le faltan para adquirir la estabilidad o adquirir 8? Le faltan uno. Entonces, ¿qué dicen los átomos de cloro? Se conversan y dicen, nos falta uno, unámonos y compartamos. Yo te doy el mío y tú me das el tuyo y con eso vamos a adquirir 8 electrones de valencia. Muy bien. Identifiquemos qué elementos están aquí. El bario es metal y el azufre es no metal. Si se va a unir un metal con un no metal, ¿qué clase de enlace formará? Enlace iónico, ¿verdad? Y aquí se forma el sulfuro de bario. El bario, al tener 2 electrones de valencia, le cede al azufre para que el azufre adquiera 8 y adquieren los dos la estabilidad, ¿sí? Muy bien. Aquí observemos que se une el hidrógeno con el cloro. El hidrógeno es no metal, el cloro es no metal. Entonces, ¿qué clase de enlace químico va a ser? Va a ser un enlace covalente, ¿verdad? Muy bien, en el enlace covalente ellos comparten los electrones, ¿sí? Recordemos que al par de electrones compartidos, Lewis los representaba con una linecita o un signo menos, ¿verdad? Muy bien. Aluminio y flor. Aluminio metal, flor no metal. Si se une un metal con un no metal, ¿qué clase de enlace químico formarán? Formarán el enlace iónico. Muy bien, aquí se une un aluminio con 3 flores. Se va a formar el fluoruro de aluminio. Miren, si se unen un metal con un no metal o en este caso 3 átomos no metálicos, también estamos hablando de un enlace iónico. Aquí se une el sodio es metal, tiene un electrón de valencia y forma una nube electrónica. Este es el enlace metálico. Finalmente te invito a leer el siguiente texto. Reflexiona en torno a ello e interrógate si en la práctica eres amigable y generoso, como lo son los elementos químicos, o los elementos químicos te enseñaron a ser en esta clase. Hoy conocemos que los elementos químicos se unen mediante enlaces para formar una gran variedad de compuestos. Pero para poder formar el enlace, unos elementos donan electrones, otros aceptan y otros comparten. Entre ellos existe un compromiso de ser muy amigables y generosos, cualidades que les permiten formar un sinnúmero de compuestos. De no ser así, no se formarían ni existirían compuestos en el planeta. Los seres humanos debemos asimismo ser muy generosos, demostrando una amistad de calidad. Una vez que extiendes estos privilegios a tus amigos, estás garantizando que ellos también te lo extiendan a ti, algo que hace a tu amistad más agradable. De la misma forma, nosotros también podemos donar a nuestros amigos a la medida que esté a nuestro alcance. Podemos aceptar ayuda cuando requiramos.
Y a veces podemos compartir, cultivando estos valores, crecemos como verdaderos seres humanos y se podrá convivir en armonía. Gracias, señoritas y jóvenes, por la atención brindada.